Los cambios y algunas ampliaciones, fue publicado por Kardec como el capítulo 18 de su libro La Génesis. Antes de empezar quisiera hacer una advertencia, y es que si después alguien tiene curiosidad y busca algunos de los ítems del libro La Génesis que iré colocando en esta conferencia, se puede encontrar con la sorpresa de que no correspondan los números, porque otro día lo hablaremos con más calma. Y es que se ha descubierto hace algunos años que el libro La Génesis de Kardec sufrió unas adulteraciones, unos cambios, y esta versión que estoy utilizando es una traducción reciente de la primera edición del libro que publicó Kardec. Después en el chat dejaré el enlace por si alguien quiere descargarse esta traducción de la primera edición. Bueno, los espíritus le decían a Kardec que los tiempos habían llegado, tiempos de cambio de un mundo difícil y complicado como es el nuestro, a un mundo más tranquilo y más de estudio. Pero ¿esto es así? Vamos a ver. Estamos en un tiempo de crisis. De hecho, casi todos los tiempos son de crisis para mucha gente. Crisis de todo tipo: económica, religiosa, familiar, educacional, física, moral y sanitaria. Especialmente en este momento, sanitaria. ¿Podemos pensar que estamos tal vez ante el ocaso de nuestra civilización? ¿O estamos tal vez ante el ansiado cambio de rumbo moral de nuestro mundo? Bueno, podríamos afirmar que siempre estamos en ese camino de cambio, por lo menos a nivel personal. Siempre estamos en un camino de progreso, y colectivamente también. Pero a todos nos gustaría que estos cambios fueran más evidentes en el aspecto colectivo, que el progreso de nuestro mundo fuera más rápido. Pero vemos perfectamente que esto no es así todavía. Entonces, ¿por qué Kardec nos dice que de todas partes nos advierten que han llegado los tiempos señalados por Dios, en que habrán de producirse importantes acontecimientos para la regeneración de la humanidad? ¿En qué sentido se deben entender esas palabras proféticas? O sea que debemos considerar que el estatus de nuestro planeta no es un estatus precisamente bueno, y que hay el deseo y hay el convencimiento de que ese estatus va a cambiar. Veamos cómo veía Kardec el estatus de la Tierra. Esta fotografía que está de fondo en esta diapositiva es de una ciudad asiática, y la niebla que se ve no es niebla, sino que es contaminación. Pues bien, nos dice Kardec en su libro El Evangelio según el Espiritismo: figurémonos que la Tierra es un arrabal, un hospital, una penitenciaría, una región malsana. Porque es todo eso a la vez, y se comprenderá por qué las aflicciones prevalecen sobre los goces, ya que no se destina al hospital a las personas que tienen buena salud, ni al correccional a las que no han hecho daño, pues ni los hospitales ni los correccionales son lugares de delicias. Es verdad, muchas veces hay situaciones en nuestro planeta que más parece que estemos en un hospital, en una región insalubre, o en una penitenciaría, o en lugares de mucho dolor. Pero al mismo tiempo también es un planeta maravilloso, con una naturaleza exuberante, con un entorno muchas veces espectacular, y donde no solo hay encarnadas personas que se encuentran en estas situaciones tan complicadas y tan duras, sino que también hay espíritus correctos, espíritus sanos, espíritus buenos, espíritus que dan un buen ejemplo. Hay una gran mezcla en nuestro planeta. Continuando con este capítulo del Evangelio según el Espiritismo, Kardec hace una clasificación arbitraria de las diferentes categorías de mundos habitados. Y digo arbitraria porque toda clasificación se puede ampliar o reducir a gusto de aquel que la realiza. Pero Kardec nos dice que en el universo existen
5 categorías de mundos habitados. Los mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Tal vez podríamos matizarlo diciendo que son mundos de educación básica. En segundo lugar, mundos de expiación y pruebas, donde el mal predomina. Serían, siguiendo con el símil educativo, unos mundos de educación primaria, que es donde estamos nosotros en este momento. La Tierra, según Kardec, estaría encuadrada en estos mundos de expiación y pruebas y aprendizaje, podríamos añadir. En tercer lugar, los mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar, que aún tienen que aprender mucho, que aún tienen que solventar problemas de su pasado, adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. Podríamos asimilar esos mundos regeneradores como mundos de una educación avanzada. En cuarto lugar, nos habla Kardec de los mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal. Si prevalece sobre el mal, quiere decir que aspectos negativos todavía hay en esos mundos felices. Si no, diría que el bien es absoluto, y no es así. Nosotros, con este símil que voy haciendo, diríamos que son mundos de educación superior. Y finalmente, los mundos celestes o divinos, morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo, o sea, mundos de una educación altamente especializada, altamente completa. Es decir, la Tierra está en tránsito de ser mundo de expiación y pruebas a un mundo de regeneración y estudio. Esos mundos regeneradores, Kardec, en ese mismo capítulo del Evangelio según el Espiritismo, nos dice que no cabe duda de que en esos mundos el ser humano aún se encuentra sujeto a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta sensaciones y deseos como los vuestros, pero está liberada de las pasiones desordenadas de las que sois esclavos. Es decir, es un paso superior. Tal vez no muy superior como desearíamos, pero un paso superior al que estamos nosotros en este momento en nuestro planeta. Con todo, continúa Kardec, en esos mundos aún no existe la perfecta felicidad. Esa aún está lejos, sino la aurora, el comienzo de esa felicidad. No obstante, por desgracia, en esos mundos, el hombre todavía es falible y el espíritu del mal no ha perdido completamente su dominio. Esta expresión del espíritu del mal hemos de tomarla de una manera figurada. No hay un espíritu del mal como Satanás o el diablo o Lucifer que nos persigue a todos y quiere que pequemos, entre comillas, y que nos condenemos. No, cuando Kardec nos habla del espíritu del mal, se refiere a que todavía somos un mundo donde impera especialmente la ignorancia. Y finalmente nos dice Kardec que esos mundos regeneradores, comparados con la Tierra, son muy felices y muchos de vosotros estaríais satisfechos de quedaros allí. No tengo la menor duda de ello, seguro que sí. Y que cuando llegue el momento de que nuestro planeta pase a esta nueva categoría de mundos, seguro que el ambiente será muy diferente del que vivimos en estos momentos en nuestra casa, que es la Tierra. Volvamos al principio. Los tiempos han llegado. Kardec, en su revista espírita de octubre de 1866, dice: los acontecimientos se precipitan con rapidez. Ya no os decimos, los tiempos están cerca. Ahora os decimos, los tiempos han llegado. Esto le decían a Kardec los espíritus desde muchos puntos de nuestro globo. Recibían comunicaciones en este sentido, que los tiempos han llegado. Sin embargo, nos damos cuenta de que los tiempos todavía no habían llegado, porque esto se escribía en 1866, hace más de 150 años, y estamos más o menos, aparentemente, en una situación parecida a la que se podía dar a mediados del siglo XIX, especialmente a nivel moral. Continúan diciéndole los espíritus a Kardec: con estas palabras, no intentáis un nuevo diluvio, ni un cataclismo, ni una sacudida general. En todas las épocas hay convulsiones parciales del globo y todavía se producen, se deben a su naturaleza, pero no están ahí los signos de los tiempos. Este es una afirmación de los espíritus interesante.
y que vamos a ir comentando en próximas diapositivas, porque los espíritus se reafirman en este aspecto de que no hay que esperar un cataclismo físico a nivel mundial. Cielo buscando signos precursores, porque no veréis ninguno. Esos que os los anunciarán os mistificarán. En cambio, mirad a vuestro alrededor entre los hombres, ahí los encontraréis. Cuando veamos a nuestro alrededor un cambio de trayectoria de las personas, un cambio del ambiente moral de nuestro planeta, entonces sí que podremos estar más seguros de que los tiempos habrán llegado. En esta oportunidad, le siguen diciendo los espíritus, no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscripta a una determinada región, a un pueblo o a una raza. Es un movimiento universal que se opera en el sentido del progreso moral. Tiende a establecerse un nuevo orden de cosas, y hasta los hombres que más se oponen contribuyen a él sin saberlo. Esto pasa muchas veces. Las personas que se oponen a una determinada idea, sin quererlo, con su actuación, con sus críticas, con sus ataques, promueven que esa idea sea más conocida y que haya más personas que se interesen por ella. Esto es algo que en tiempos de Kardec le pasó al espiritismo. Solo hace falta que recordemos el famoso auto de fe de Barcelona del año 1861, cuando se quemaron 300 libros de Kardec y otros autores. Querían silenciar al espiritismo, pero lo único que consiguieron es hacerle mucha propaganda y que muchas más personas de las que hubieran deseado se interesaran por esta doctrina filosófica. Por lo tanto, todo contribuye a que se establezca este nuevo orden de cosas. La generación futura, desembarazada de las escorias del viejo mundo y formada por elementos más depurados, estará animada por ideas y sentimientos muy diferentes de los de la generación actual, que se retira a pasos agigantados. Cuando los espíritus nos dicen a Kardec que esta generación futura estará desembarazada de las escorias del viejo mundo, no se refiere a personas de baja condición moral en este aspecto, sino que es una figura alegórica. Nos está diciendo, se está refiriendo a la escoria como esas sustancias que sobrenadan en los hornos de fundir metales y que se desechan. Entonces, esos aspectos más bajos, más primitivos, más ignorantes, serán relegados a otros lugares, a otras experiencias, para que nuestro planeta pueda dar ese salto moral que están anunciando desde hace tanto tiempo. Y termina los espíritus diciéndole que la generación actual se retira a pasos agigantados. Eso no lo vemos todavía. El problema también es que cuando los espíritus hablan de fechas y hablan del transcurrir del tiempo, su manera de medirlo y de sentirlo es muy diferente a la nuestra. Por lo tanto, ellos pueden decir, esto ocurrirá pronto, pero este pronto para ellos pueden ser 100 años, 200 años, 300 años, que para un espíritu desencarnado, consciente y con un cierto progreso, no tiene más importancia. 100, 200 años no tiene importancia comparado con la eternidad. Por lo tanto, pueden perfectamente decir esto, ellos pensando que están dando una idea de que la cosa será pronto, pero claro, para nosotros no va a ser tan pronto. Sin embargo, insisten los espíritus en este punto que matizaba ya al principio. Sin embargo, no creáis en el fin del mundo material. La Tierra ha progresado desde su transformación. Todavía tiene que progresar y no ser destruida. Pero la humanidad ha llegado a uno de sus periodos de transformación y la Tierra se elevará en la jerarquía de los mundos. Es decir, no habrá según comentan los espíritus, no debería haber una catástrofe material. Es decir, el mundo material, tal como lo conocemos, no tendría por qué desaparecer, sino que tiene que cambiar, que progresar. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que nos explican los expertos en cambio climático, cuando nos dicen que se nos acaba el tiempo, que quedan
muy pocos años, 10, 15, tal vez 20, antes de que el proceso sea irreversible, uno piensa, caramba, pues como tarde mucho ese cambio, ese progreso en nuestro mundo, es que no va a dar tiempo. No va a dar tiempo a poder aprovechar todavía este maravilloso planeta en el que habitamos. Sin embargo, hay algunos aspectos que yo creo que dan que pensar de una manera positiva. Todo el mundo se ha dado cuenta, especialmente durante los primeros meses de la pandemia, que como que los humanos no podíamos salir de casa, pues la naturaleza eh, se recuperó de una manera pasmosa, de una manera rapidísima, lo cual nos muestra de una manera clarísima cuál es el camino a seguir. Si a la naturaleza se le da margen, se le da espacio, se le da tiempo, ella se recupera y se recupera muy deprisa. Por eso, evidentemente, muchos piensan que este es uno de los conocimientos, una de las realidades que más hay que tener en cuenta de esta pandemia, de que la naturaleza es capaz de regenerarse. Hay que darle tiempo y espacio, hay que permitirle que se pueda autorregenerar. E insisten los espíritus, no se prepara el fin del mundo material, sino el fin del mundo moral. El viejo mundo, el mundo de los prejuicios, del egoísmo, del orgullo y del fanatismo que se colapsa. Cada día se lleva algún escombro. Todo acabará con la generación que se va. Y la nueva generación levantará el nuevo edificio que las siguientes generaciones consolidarán y completarán. Yo creo que aquí hay que saber leer con cuidado. Cuando los espíritus le dicen a Kardec que todo acabará con la generación que se va, no quiere decir que cuando desencarnaran todas las personas pertenecientes a la generación de Kardec, aquello tuviera que cambiar. No, porque esas personas han vuelto a reencarnar. Y hasta que esa generación no sea capaz de dar ese paso adelante, pues la nueva generación no podrá levantar ese nuevo edificio ese nuevo edificio material y moral que todos deseamos. Es posiblemente también lo que decía Jesús a sus discípulos, que, que no pasaría aquella generación hasta que todo cambiara. Claro, aquella generación que es la que se ha ido reencarnando y reencarnando y reencarnando hasta que llegue el momento en que sea capaz de cambiar. Así pues, todo sucederá exteriormente como de costumbre. La vida seguirá como de costumbre, pero con una diferencia fundamental. Una parte de los espíritus que encarnaban en la tierra ya no volverá a encarnar en ella. En cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, que antes habría encarnado aquí, vendrá un espíritu más adelantado e inclinado al bien. Esto lo vemos lógico. Si tiene que producirse un cambio moral importante, es lógico que deba haber un relevo, que aquellos que no están a la altura de un comportamiento moral más adecuado, pues puedan ser enviados a mundos más primitivos que el nuestro, donde ellos puedan aprender y puedan superar sus limitaciones para así más adelante poder encarnar nuevamente en nuestro mundo. Fijémonos también en esta última frase que he resaltado. Dice que en cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, nacerá otro espíritu más adelantado e inclinado al bien. Esto tampoco debía pasar de una forma masiva, porque si hubiera sido así desde mediados del siglo XIX, se habría visto un cambio seguramente más sustancial. O sea que, evidentemente, siguen encarnando todavía, como se ve con toda facilidad, espíritus todavía ignorantes, todavía con muchos problemas y todavía con muchas dificultades evolutivas. La nueva generación, esa nueva generación que tiene que ayudar a que este mundo dé ese paso adelante. En la Génesis nos dice Kardec que no se trata pues de una generación corporal,
sino más bien de una nueva generación de espíritus. Así aquellos que esperan ver que la transformación se opere a través de efectos sobrenaturales y maravillosos, quedarán decepcionados. Es decir, no según estas afirmaciones de los espíritus y de Kardec, no se producirá lo que se lee en el Apocalipsis, por ejemplo. Si leemos aquel libro de Juan, supuestamente de Juan Evangelista, en el cual, bueno, se narran una serie de catástrofes planetarias, algo tremendo, pues casi nos podríamos dar por convencidos de que nuestro planeta va a desaparecer, que nuestro planeta será destruido por nosotros mismos. Sin embargo, los espíritus le están diciendo a Kardec en varias oportunidades que eso no parece que sea lo que vaya a ocurrir, sino que esta escuela primaria en la cual estamos encarnados tiene que pasar, siguiendo este símil, a una escuela secundaria, a una escuela superior, y que aquellos alumnos que no sean capaces de dar la talla moral serán llevados a otras escuelas primarias donde puedan seguir su aprendizaje. Así se lleva a cabo la transformación de la humanidad. Sin la emigración, es decir, sin la partida de los espíritus reacios al progreso, que no deben volver o que solo deben volver después de haber mejorado, la humanidad terrestre no permanecería indefinidamente estacionaria, porque los espíritus más atrasados avanzan también. Pero hubieran hecho falta siglos y tal vez miles de años para llegar al resultado que medio siglo bastará para realizar. Aquí ciertamente Allan Kardec fue extremadamente optimista. Medio siglo, a partir de 1868, nos plantábamos en la segunda década del siglo XX. No pasó nada. Al contrario, hubo la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre tremendo. Es decir, que no se necesita medio siglo para ello, se necesita mucho más tiempo. Y eso lo comprendemos, porque si leemos en el libro de los espíritus la ley del progreso, que es uno de los capítulos más importantes de ese libro, allí ya se nos advierte de que el progreso, a pesar de que es inexorable, asimismo es lento, a veces tremendamente lento a nuestros ojos, pero es inevitable, es inexorable. Y todas aquellas personas o ideas que quieran oponerse al avance del progreso serán arrolladas en el buen sentido de la palabra. Es decir, el progreso no se detiene nunca, siempre va hacia adelante. Dado que la nueva generación habrá de fundar la era del progreso moral, se distingue por una comprensión y una inteligencia que generalmente son precoces, sumadas al sentimiento innato del bien y a las creencias espiritualistas, lo que constituye una señal indudable de cierto grado de adelanto anterior. Dicha generación no se compondrá tan solo de espíritus eminentemente superiores, sino también de los que, como ya progresaron, se encuentran predispuestos a asimilar todas las ideas progresivas y son aptos para secundar el movimiento regenerador. Es decir, esos espíritus que encarnarán que deben estar ya encarnando seguramente, desde hace tiempo también seguramente, son espíritus que tienen ya un cierto adelanto anterior para ayudar a ese cambio de progreso moral. Fijémonos en estas características que Kardec enumera de esos espíritus que irán encarnando, es decir, que tendrán una comprensión, una inteligencia, un sentimiento innato del bien, un cierto grado de adelanto anterior, etcétera, etcétera. Esto contrasta bastante con algunas afirmaciones que se vertieron hace algunos años, seguramente lo recordaréis, cuando se hablaba de los niños índigo y de los niños cristal, que se decía que estaban encarnando una serie de espíritus que a los ojos de una vidente, que es quien describió en primer lugar a esas personas que estaban encarnando en esos supuestos niños superiores índigo cristal, y que tenían esta coloración índiga, digamos, en su perispíritu. Contrasta mucho con las características que se dicen de esos niños índigo, que son niños muy introvertidos, muy inteligentes, que pueden reaccionar violentamente,
es decir, una serie de características totalmente distintas a las que realmente han de tener espíritus que vengan a dar un empuje moral a nuestro planeta. En nuestro mundo hay mediums en muchos lugares, o canalizadores, como se dicen también ellos, que reciben determinadas comunicaciones, determinados conceptos desde el mundo espiritual, y no se paran a reflexionar sobre lo que están recibiendo y lo que están publicando, porque hay aspectos que son absurdos. Si han de venir espíritus para dar un empuje a este planeta, no pueden ser espíritus que reaccionen con violencia cuando se les contradice, de ninguna de las maneras. Han de ser espíritus que sepan cultivar precisamente la no violencia, el acercamiento a los demás, la empatía, la solidaridad. Entonces hay que ir siempre con mucho cuidado con estas canalizaciones que de una manera a veces muy peligrosa dan una serie de conceptos que no son correctos y que confunden. Bueno, entonces, resumiendo, ¿quiénes serán los componentes, quiénes deben ser ya los componentes de esa nueva generación? Espíritus instruidos, pertenecientes a nuestro planeta, que han realizado su trayectoria evolutiva a nuestro planeta y que siguen encarnando aquí, o que tal vez algunos de ellos pues ya hayan podido trascender nuestro planeta y regresen para echar una mano. Espíritus encarnados o desencarnados, suficientemente aptos moralmente para los cambios que deben producirse, es decir, seguramente no son espíritus muy instruidos, pero que están predispuestos a aprender, a trabajar y ayudar, que son el tipo de espíritus que se necesitan también para llevar adelante un progreso moral y material. También espíritus instruidos procedentes de otros orbes, como decía antes, pueden ser espíritus que ya hayan trascendido esta escuela secundaria y puedan estar encarnados en mundos regeneradores, con una educación más avanzada que la nuestra, que puedan regresar en algunas encarnaciones a nuestro planeta para, con su ejemplo, con su ayuda, con su estímulo, ser capaces de coadyuvar a ese cambio moral de nuestro planeta. Evidentemente, no hace ninguna falta diferenciarlos, no hace falta saber quién es un espíritu que viene de otra civilización extraterrena o qué espíritus muy instruidos están encarnados aquí. Da igual. Lo que importa es que son espíritus que vienen a trabajar, que vienen a ayudarnos, que vienen a ser útiles. Me permito insistir en la cuestión de las fechas. La cuestión de las fechas es siempre una cuestión muy delicada. Mira, fijan fechas, he transcrito un par de diapositivas del libro Amanecer de una nueva era de Divaldo Franco, en la cual el espíritu Manuel Filomeno de Miranda advierte que se fijan fechas de una manera compulsiva y con cierta liviandad, como si un cataclismo cósmico debiera producirse a modo de punición para la sociedad que se ha distanciado de Dios y en una especie de absurda venganza. Dios no, dentro del concepto de Dios no cabe la idea de la venganza, sería absurdo, sería absurdo. Dios nos ha creado, por tanto, Él sabe que somos espíritus inferiores, que estamos transitando por las pruebas materiales para aprender, por tanto sería absurdo que Dios se sorprendiera de que actuáramos como estamos actuando. Ignorando la extensión del amor de nuestro Padre, esperan el desencadenamiento de su ira en un proceso de castigo extremo, como si la vida quedase encerrada en el fenómeno de la muerte física. Esos fenómenos no se encuentran programados para tal o cual fecha, más bien yo creo que podríamos decir, serán programados o pueden preverse para tal o cual época, más que fecha. En un fatalismo aterrador, sino para un largo periodo de transformaciones, adaptaciones, acontecimientos favorables a la vigencia del orden y de la solidaridad entre todos los seres. Y continúa Manuel de Filomeno de Miranda diciéndonos: es comprensible, por lo tanto, que el suceso más grave dependa, en cierto modo, del libre albedrío de las criaturas humanas, cuya conducta podrá apresurar o retrasar e incluso modificar su constitución, atenuándola o agravándola. Esos son conceptos que yo encuentro excelentes, pero que pueden sorprender
a muchas personas, porque muchas veces tendemos a pensar que cuando algo está decretado por la divinidad, eso va a pasar sí o sí en el momento que Dios decida. Pero es que Dios nos da libertad. Evidentemente, Dios sabe perfectamente cuándo algo va a ocurrir, porque Dios lo sabe todo. Pasado, presente y futuro son una misma cosa para Él. Pero a pesar de ello, Dios nos da libertad para actuar. Por lo tanto, en el uso de esa libertad podemos ir más deprisa, podemos ir más despacio, podemos molestar, podemos estorbar al normal desenvolvimiento de una situación que acabará ocurriendo, pero que no tiene por qué tener una fecha concreta y fija. Nadie podrá decir que el 25 de noviembre de 2021 va a pasar esto o aquello y se va a arreglar todo. No, en absoluto. Todo es un proceso y esto hay que tenerlo claro. Alguna definición de una fecha resulta temeraria, debido a que los acontecimientos de cada día son responsables por las funestas consecuencias y por las buenas consecuencias también. Lo que hacemos en nuestro día a día repercute de una manera inevitable en nuestro futuro inmediato y lejano. Y esto vale tanto para las personas como para los colectivos. Allan Kardec también se interesó por este tema. Y en el libro de los mediums les pregunta a los espíritus que por qué los espíritus serios, cuando hacen que presentamos un acontecimiento, no especifican la fecha. ¿Es porque no pueden o porque no quieren? Y la respuesta es excelente, por ambas razones. En ciertos casos pueden hacer que un acontecimiento sea presentido, en cuyo caso se trata de un aviso que os dan. En cuanto a precisar la fecha, a menudo no deben hacerlo, e incluso no pueden porque ellos mismos lo ignoran. El espíritu puede prever que un hecho ocurrirá, pero el momento exacto probablemente dependa de circunstancias que todavía no se han concretado y que solo Dios conoce. En cambio, los espíritus frívolos, que no tienen escrúpulos en engañaros, determinan el día y la hora sin preocuparse por el resultado. Por eso, toda predicción circunstanciada debe despertar vuestra sospecha. Por ello, siempre que a través de un medium se nos pueda decir tal día, tal hora ocurrirá esto, ocurrirá aquello, hay que ser muy cuidadosos. Hay que dejarlo siempre en cuarentena, porque las predicciones tan concretas, como dice Kardec, como dicen los espíritus de Kardec, siempre son sospechosas. Sin embargo, hemos de reconocer que hay premoniciones que son exactísimas, que parecerían contradecir lo que aquí se está diciendo. Esta cuestión de las premoniciones es uno de esos aspectos extremadamente complicados que en espiritismo intentamos acercarnos un poco a, y diría sin conseguirlo completamente, ni mucho menos, acercarnos un poco a una explicación. Hoy no me extenderé sobre esta cuestión, prefiero en otra oportunidad, en próximas conferencias, dedicar una concretamente a la cuestión de las premoniciones. Pero, sin embargo, aunque haya premoniciones ciertas y correctas, siempre hay que tener mucho cuidado cuando se les hace alguna previsión muy pormenorizada. Por eso mismo, cuando a Kardec le decían, y lo hemos leído hace unos minutos, que en 50 años la cosa podía realmente dar un cambio, hay que ir con mucho cuidado. Ya se verá. Lo que hemos de hacer nosotros es trabajar tan bien como sepamos para que ese cambio moral en nuestro planeta se pueda producir lo antes posible. Eso sí que depende absolutamente y únicamente de nosotros. Por lo tanto, si queremos una transformación de la humanidad, hemos de esforzarnos en ello. Vemos cómo Kardec seguía siendo optimista, porque él veía la sociedad del siglo XIX y decía, los prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia. A través de la uniformidad y la facilidad de los medios con que llevan a cabo sus negocios, suprimen las barreras que los separaban y en todas partes organizan reuniones universales para realizar torneos pacíficos de inteligencia. Sin embargo, a estas reformas les falta una base que les permita desarrollarse, completarse y consolidarse. Les falta una predisposición moral más generalizada para que prosperen y sean aceptadas por las masas. Este primer párrafo que he leído ciertamente será la sociedad futura.
cuando realmente se pueda promover con el esfuerzo de todos ese cambio de estatus de nuestro planeta, entonces sí que habrá torneos pacíficos de inteligencia, por ejemplo, y todas las naciones se respetarán las unas a las otras y seremos capaces de convivir de una manera racional. Vamos a añadir a la transformación de la humanidad la cuestión de la pandemia, porque queramos o no, la pandemia está aquí y nos promueve muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se ha producido esta pandemia? ¿Es un castigo divino, como dicen algunos? ¿O es una prueba colectiva? ¿O es un aprendizaje colectivo? Sin embargo, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Bueno, ya veremos, y además yo creo que es lógico que la culpa siempre es nuestra, evidentemente. La culpa no es de Dios. Después leeré un párrafo muy definitivo y muy clarificador en este aspecto, pero yo creo que todos podemos tener claro que la culpa no es de Dios. Algunos pueden pensar, caramba, si Dios quisiera, podría resolver esta situación sin ningún tipo de problema. Pero es que Dios no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque sus leyes son perfectas y no necesita alterarlas para que todo transcurra de una manera adecuada. Tal vez no como nos gustaría a nosotros, pero sí de una manera adecuada. ¿Es una forma colectiva? Sí. ¿Es un aprendizaje colectivo? Evidentemente que sí. Debe serlo. ¿Y de quién es la culpa? Nuestra. Vamos a uno de los aspectos que yo creo posiblemente puede haber más claro. La cuestión del cambio climático es algo que, a pesar de que haya determinados colectivos que todavía nieguen, yo creo que la mayoría pensamos que es evidentísimo que hay un cambio climático muy grave o gravísimo en nuestro planeta y que este cambio climático, que ha producido un aumento de la temperatura y un efecto invernadero, pues puede provocar perfectamente que determinados elementos, como son los virus, que en otras condiciones podían estar inoperantes, pues puedan tener una actividad en ese momento, por ejemplo. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra. Este es el texto que quería leeros y me sirve también para rendir un sencillo y cortísimo homenaje a un autor del siglo XVIII y también de principios del siglo XIX, Constantino Francisco Chasebuff, conde de Volney, que fue un sabio de su época, que escribió un libro relativamente conocido que se titula Las ruinas de Palmira, que es de muy recomendable lectura. Y allí dice, el lenguaje claro es un lenguaje un poco grandilocuente, teniendo en cuenta que se escribió en 1791. Cesad pues, oh mortales, de acusar la fatalidad de la suerte o de los juicios de la divinidad. Si Dios es bueno, ¿podrá él ser autor de vuestro suplicio? Si es justo, ¿será cómplice de vuestras iniquidades? No, no. La fatalidad de que el hombre se queja no es la fatalidad del destino. La oscuridad en que su razón se extravía no es la oscuridad de Dios. El origen de sus calamidades no puede hallarse en los cielos. Está muy cerca de él, está sobre la tierra, no se oculta en el seno de la divinidad, sino que reside en el hombre mismo y lo lleva en su corazón. Es decir, que los responsables somos nosotros. Y Volney, que posiblemente era espiritualista, pero evidentemente no espiritista, porque el espiritismo aún no se conocía, supo reflejarlo muy bien en este texto. Sigamos con esa lista que empezamos antes, de si es un castigo divino, etc. ¿Es una conspiración? Este ítem lo he añadido a última hora. Me resistí a hacerlo porque no me gusta hablar mucho de estos temas. Algunos piensan que es una conspiración de personas encarnadas que intentan con su actuación subvertir el orden mundial y aniquilar a la mayor parte de la humanidad. Otros pueden pensar que desde el mundo espiritual habrá enormes colectivos de espíritus inferiores que también pondrán su parte para que algo de este tipo pueda ocurrir. ¿Esto puede ser así? A ver,
personas y espíritus que quieran hacer daño, que quieran perjudicar, que quieran apoderarse de determinadas situaciones materiales apetecibles para ellos. Los ha habido, los hay y los habrá, porque estamos, como decíamos, en un mundo todavía muy inferior. Por tanto, siempre los hay. Pero, sin embargo, yo creo que hemos de ser conscientes de otro aspecto. Hay espíritus malos, hay espíritus inferiores, perdón, hay espíritus inferiores, sin duda, pero también hay espíritus superiores. También hay espíritus que intentan ayudar. Por lo tanto, hemos de pensar que si los hay que van en contra, los hay también que van a favor. Por lo tanto, al final, como veremos, todo se reduce a una cuestión de confianza. Pero vamos a continuar. ¿Habrá realmente un antes y un después de esta pandemia? Bueno, para algunas personas sí, sin duda. Para la colectividad humana, eso ya es más complicado. Eso ya es más complicado. Porque lo más probable es que haya una tendencia a regresar a los mismos comportamientos anteriores. Pero sin embargo, aquel que quiera pensar un poco se dará cuenta de que esto sí que realmente marca un antes y un después, porque son situaciones que se pueden ir repitiendo cíclicamente y que por lo tanto van a exigir un cambio, y no solo un cambio material, sino también un cambio moral, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco y o nos hundimos todos o flotamos todos. Por lo tanto, tarde o temprano la humanidad tendrá que darse cuenta de que debe colaborar, porque si no, será imposible salir adelante. ¿Ello acelerará el paso de la Tierra al mundo de regeneración? Sí, como muchas otras circunstancias que se han producido, que se producen y que se producirán. La encarnación de espíritus que dan un gran ejemplo, como Jesús, como Sócrates, como Vicente Ferrer, como Martin Luther King, son espíritus que aceleran un poco el paso de la Tierra al mundo de regeneración. Claro que sí, dan un ejemplo, nos marcan una pauta, nos enseñan lo que hay que realmente hacer, cómo hay que comportarse, cómo hay que vivir, cómo hay que tratar a los demás. Eso no es un buen ejemplo para que tengamos deseos de superar estas circunstancias actuales y seguir adelante. Claro que sí, hay muchos aspectos que ayudan a que se pueda dar poco a poco ese cambio al mundo de regeneración, y la situación actual también deberá contribuir con su cantidad correspondiente. Hemos de estar preocupados, ansiosos, expectantes, hasta cierto punto. Podemos estar preocupados y expectantes pensando, bueno, si nos van a vacunar, si la vacuna va a ser efectiva, si podemos encontrarnos con algunas dificultades de orden material, etcétera, etcétera. Pero hemos de estar más preocupados de lo que estaríamos en otros momentos, porque al fin y al cabo, enfermedades las ha habido siempre, calamidades las ha habido siempre, pandemias las ha habido siempre. Por tanto, lo que hay que hacer, lo que hemos de hacer, sería, mirad, ni creernos que vamos a ir de una manera instantánea a un mundo ideal como el que podemos representar en esta aurora boreal, sino que más bien estamos en un punto, en un lugar con muchas dificultades y que está arrancando un tren que tiene que llevarnos a un progreso moral. El recorrido será largo, el recorrido será seguramente duro. A ese tren irán subiendo viajeros que tendrán las ideas más claras y podrán ayudar a orientar lo mejor posible ese viaje. Y al mismo tiempo irán descendiendo personas, espíritus que no están a la altura de lo que se está intentando conseguir en este viaje. Por lo tanto, hemos de estar tranquilos. Consideraciones finales sobre esta cuestión de qué hemos de hacer. En primer lugar, hemos de intentar estar a la altura de las circunstancias, pero sin obsesionarnos, sin pensar, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. No hay que obsesionarse. Se producirán las circunstancias que sean más necesarias
para nuestra evolución personal. Lo que hemos de procurar nosotros es que cuando lleguen esas circunstancias, las que fueren, nos encuentren preparados, nos encuentren tranquilos, nos encuentren con ganas de trabajar. Y eso sí que podemos hacerlo nosotros. Nadie lo hará además por nosotros. Este trabajo, esta preparación, esta concienciación es algo individual, es algo que hay que realizar, tiene que realizar uno mismo. Por ello, eso sí que nosotros podemos llevarlo a la práctica. Después, hemos de tener confianza en el equipo directivo espiritual de la Tierra. Y esto es algo que a veces, en lo que a veces no pensamos. Pero en esta escuela que es la Tierra, ahí tiene que haber un equipo espiritual que dirija esta colectividad, que tome las decisiones que crea más oportunas, que decida cuándo hay que acelerar la encarnación de espíritus más preparados y cuándo hay que ir retirando a esos espíritus más ignorantes que todavía no saben comprender los beneficios de un buen comportamiento moral y que puedan ser acompañados a otros planetas más inferiores que el nuestro para allí poder continuar con su evolución personal y cuando estén capacitados regresar a su casa original que es el planeta Tierra. No podemos pensar de ninguna de las maneras que ese equipo directivo espiritual sea incompetente. No puede ser, no debe ser. Seguro que son espíritus muy superiores, que saben perfectamente lo que hacen. Que nosotros no comprendamos la secuencia de los acontecimientos es normal, porque nosotros somos todavía espíritus ignorantes. Pero ellos seguro que saben perfectamente cómo ha de ser esa secuencia de acontecimientos. Y promoverán las acciones que sean precisas y necesarias en cada momento. Nosotros lo que hemos de ser es, hemos de tener confianza en ellos y estar seguros de que estamos en buenas manos. Porque además, en última instancia, si no supiéramos aceptar esta idea de un equipo directivo espiritual, hemos de tener confianza en Dios, en la inteligencia suprema, sin ningún género de dudas. Por lo tanto, si tenemos confianza en Dios, cualquier circunstancia que se nos presente, hemos de pensar que somos suficientemente capaces como para enfrentarla de una manera correcta. No que vayamos a superarla y a resolverla completamente, pero sí que tenemos los suficientes conocimientos como para empezar ese trabajo. Si un trabajo se nos presenta, quiere decir que tenemos condiciones, aunque sean justitas, para iniciarlo. Por ello, no nos asustemos. Hay que trabajar. Y además, en última instancia, si lo peor que nos puede pasar en estos momentos en los que estamos en nuestro planeta es la muerte, evidentemente entonces no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Morirá nuestro cuerpo, pero como espíritu seguiremos viviendo. Por lo tanto, no seremos aniquilados, ciertamente. Encontraremos probablemente a personas por las que tenemos afecto en el mundo de los espíritus. Podremos seguir, cuando sea el momento oportuno, intentando ayudar a los que se hayan quedado todavía encarnados. Por lo tanto, no hay que tener un excesivo miedo, porque como digo, lo peor es que nos podamos morir. Y bueno, y morirnos, como decía León Denis, es un cambio de estado, nada más. Y un cambio que hemos atravesado, que hemos vivido, que hemos sufrido, digámoslo así, innumerables veces, a pesar de que no lo recordemos. Por lo tanto, no debemos estar expectantes ni asustados ante esta posibilidad, porque la muerte no es algo terrorífico, aunque pueda serlo en determinadas circunstancias, pero no es algo que deba asustarnos, es un proceso natural. ¿Falta mucho? ¿Falta poco para que se produzca este cambio moral en nuestro planeta? Bueno, no tiene mucha importancia para nosotros. ¿Y por qué no tiene tanta importancia? Evidentemente, a todos nos gustaría que de hoy para mañana se produjera un cambio radical,
que nuestro planeta fuera un planeta feliz, que nuestro planeta estuviera habitado solo por personas correctas, dignas, inteligentes, morales, bondadosas, generosas y por nosotros mismos, claro está. Pero ¿estamos a la altura? ¿Estamos realmente a la altura de ello? Hemos de esforzarnos por estarlo. No podemos olvidar que el progreso colectivo se fragua sobre el indispensable progreso individual. Si no hay progreso individual, nunca podrá haber progreso colectivo. Y este es un aspecto importantísimo. No podemos pretender que las autoridades políticas, científicas, religiosas de nuestro planeta promulguen determinados aspectos positivos, moralmente superiores para todos. Somos conscientes que ello no serviría de nada, porque es indispensable que seamos nosotros los que cambiemos. Si nosotros cambiamos, la colectividad mejora, sin duda. Hay que ocuparse, pues, en mejorarnos a nivel personal, moral e intelectual, porque ello repercutirá en el conjunto, inevitablemente. Y además, y esto hemos de tenerlo también claro, siempre estaremos, cada uno estará allí donde merezca estar, allí donde sus conocimientos, sus merecimientos morales le hagan merecedor de estar. Por lo tanto, el esfuerzo que es personal es el que nos va a llevar a estar en buena situación. Y esto no podemos olvidarlo nunca. Y terminamos con un resumen en clave poética, también de Allan Kardec, en la revista Revue Spirit de 1866. Es uno de esos movimientos generales el que se opera en este momento, y esto podemos afirmarlo también ahora, que es un movimiento general el que se opera ahora, en este momento, en nuestro planeta, que debe llevar a una remodelación de la humanidad. La multiplicidad de las causas de destrucción es un signo característico de los tiempos, ya que ellas deben acelerar la eclosión de nuevos gérmenes. Son las hojas de otoño que caen, y a las cuales sucederán nuevas hojas llenas de vida, porque la humanidad tiene sus estaciones como los individuos tienen sus edades. Las hojas muertas de la humanidad caen llevadas por las ráfagas y golpes de viento, pero para renacer perennes bajo el mismo soplo de vida que no se apaga, se purifica. Una manera poética de resumir lo que hemos estado diciendo en toda esta conferencia. Todo tiene su momento y de nosotros va a depender siempre que cuando llegue ese momento nosotros estemos a la altura de esa situación. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y si queréis continuar con el estudio de estos temas espiritistas, la próxima conferencia será el 19 de diciembre a la misma hora en esta misma plataforma y discurriremos sobre la relación entre Jesús y Kardec. La multiplicidad de las causas de destrucción es un signo característico de los tiempos, ya que ellas deben acelerar la eclosión de nuevos gérmenes. Son las hojas de otoño que caen, y a las cuales sucederán nuevas hojas llenas de vida, porque la humanidad tiene sus estaciones como los individuos tienen sus edades. Las hojas muertas de la humanidad caen llevadas por las ráfagas y golpes de viento, pero para renacer perennes bajo el mismo soplo de vida que no se apaga, se purifica. Una manera poética de resumir lo que hemos estado diciendo en toda esta conferencia. Todo tiene su momento y de nosotros va a depender siempre que cuando llegue ese momento nosotros estemos a la altura de esa situación. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y si queréis continuar con el estudio de estos temas espiritistas, la próxima conferencia será el 19 de diciembre a la misma hora en esta misma plataforma y discurriremos sobre la relación entre Jesús y Kardec.